Buenos días a todos. Los saluda Natalie Triana de la Federación Interamericana del Cemento FICEM, organismo que representa a las compañías productoras, institutos y asociaciones del cemento en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Desde la Federación les damos la bienvenida al ciclo de webinars FICEM Conectando Conocimientos en la Era Digital. Tenemos más de 450 inscritos de 21 países de América Latina y Europa. El día de hoy les traemos el webinar titulado Retos para la construcción industrializada con elementos prefabricados de concreto, que será dictado por el ingeniero Alejandro López Vidal, director técnico de la Asociación Española de la Industria del Prefabricado de Concreto, ANDC. En este webinar nos presentará una visión general sobre las construcciones con prefabricados en concreto y su adaptación a algunas de las tendencias actuales, así como la nueva revolución tecnológica basada en la digitalización o la introducción de criterios de sostenibilidad en los proyectos constructivos. Alejandro López es ingeniero industrial de la Universidad de León, España, en 2005. Se incorporó en 2008 a ANDC, la Asociación Española de la Industria del Prefabricado de Concreto, donde pasó por varias responsabilidades dentro del departamento técnico, hasta asumir la dirección técnica en 2013. Entre otras funciones, es el delegado español en el Comité Europeo de Normalización de Prefabricados de Concreto y secretario del Comité Español de Normalización del mismo campo, así como del Subcomité Nacional de Normalización en Edificación Sostenible. Es miembro de las comisiones técnica y medioambiental de la Confederación Europea y ha participado en los grupos de trabajo de la Federación Internacional del Concreto sobre el control de calidad y sostenibilidad. Es director del Máster de Construcción Industrializada en Concreto que organizan ANDC y Estructuralia, siendo la única materia específica de alto nivel sobre prefabricación en lengua hispana. Además, coordinó el desarrollo de las declaraciones ambientales sectoriales de productos prefabricados de hormigón. Les recordamos que durante la conferencia pueden ir formulando sus preguntas a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla y al final dejaremos un espacio para que el ingeniero Alejandro las pueda responder. Alejandro, bienvenido y muchas gracias por tu disponibilidad para acompañarnos el día de hoy. Te paso la palabra. Pues gracias a ustedes, en particular a la Federación Interamericana del Cemento, por esta oportunidad y que podamos ofrecer la visión que tenemos desde la industria del prefabricado concreto en España y por las tendencias que tenemos con nuestros países hermanos. Entiendo que se ve perfectamente la pantalla, que puedo iniciar la presentación. Bien, nada, muy rápidamente presentar ANDECE. ANDECE es la asociación que representa una parte muy importante del sector español de fabricantes de productos prefabricados de concreto, con cualquier tipología, desde adoquines para pavimentos hasta llegar a vigas para puentes, por poner dos extremos. Y a su vez participamos en las principales organizaciones empresariales, bien que tengan alguna relación directa con nuestro campo de actividad o bien de ámbito más transversal. Lo que me gustaría contar en los próximos minutos es compartir con todos ustedes un ejercicio de reflexión. Estamos ahora mismo atravesando una situación excepcional con la pandemia del COVID-19 y esto ha supuesto que muchas de las conductas que como sociedad hemos tenido hasta ahora seguramente cambien a partir de ahora, se transformen, o que aspectos que ya venían asomando como aspectos que íbamos a tener en un futuro, no sabemos cuándo, muy posiblemente se aceleren. Desde el punto de vista que hoy nos ocupa, que es cómo está nuestra industria afrontando los retos que la construcción le viene imponiendo, voy a recuperar un texto, un artículo que leí hace apenas 2 meses, yo creo que en los momentos más duros del confinamiento, al menos en España. Sabrán que la situación ha sido seguramente uno de los países que más ha sido castigado por la pandemia, por fatalidades que ha habido. Y en este artículo se hacía un ejercicio muy interesante que introducía lo que consideraba el autor del mismo los 10 grandes factores de cambio que iba a tener la construcción en esta próxima década. Y llamaba la atención que uno de ellos era industrializar para ser más eficaces. Aquí ya de entrada nos están advirtiendo de una sinergia que hay entre industrialización y eficacia. ¿Pero qué es esto de la industrialización? Quiero un poco ponerles de manifiesto de que esto es una lista que además he hecho este ejercicio esta mañana. Aquí aparece, según
una publicación reciente, los 10 países más industrializados del mundo, de Estados Unidos, China, etcétera, y llama la atención que salvo el 10º, los 9 primeros coinciden con las principales economías del mundo. Es decir, hay una relación directa entre industrialización y economía, riqueza, generación de riqueza. Y todos ustedes sabrán que la construcción es un sector intentando buscar la generalización, cosa que a veces nos puede inducir a error, depende mucho del contexto, del lugar, de la experiencia, el bagaje previo que tenga, pero es un sector que en general podemos considerar muy poco industrializado, es más, muy poco digitalizado, con muy poco componente tecnológico. Tiene grandes inercias y eso de alguna manera dificulta el avance, el progreso en este sentido. Pero tratando un poco ya de centrarlo en lo que a nosotros nos ocupa y también nos preocupa. ¿Qué es esto de la industrialización? Al final la industrialización de alguna manera es buscar de manera eficaz un mayor ordenamiento de aquellos procesos que conduzcan a la obtención de un determinado fin, en este caso la construcción de edificios o de infraestructuras. Y si todavía lo llevamos más allá, contamos todavía más de lo que a nosotros, al campo que conocemos, que es el de la construcción con concreto, aquí hay que crear o delimitar muy claramente una diferenciación entre lo que consideramos que es una construcción más convencional, mucho más dependiente de la mano de obra, de los procesos que se llevan a cabo a pie de obra, de aquellos que se llevan a cabo en la fábrica. Si hiciéramos una comparación muy rápida entre la imagen anterior y esta que aquí les expongo, podríamos sacar como rasgos número de operarios. En la imagen anterior, quiero recordar que había 4 operarios, en esta podemos tener pocos más. Estamos hablando de una extensión mucho mayor. En la imagen anterior estamos viendo cierto desorden, una mayor aglutinación de elementos, accesorios como puntales, andamios, etcétera. Aquí estamos viendo una construcción mucho más limpia, más ordenada. No porque la industria del prefabricado sea más limpia o quienes nos dedicamos a ello de entrada nos exijan eso, sino porque no hay otra manera de hacerla. Nos basamos en la precisión, en el orden, en que las piezas de un puzzle, cuando lleguen a la obra, encajen unas en otras. Y al final, si pudiéramos ir ya sacando alguna conclusión comparando ambas imágenes, aquí estamos viendo esa eficacia. En la imagen anterior no quiero decir ni mucho menos que no sea alcanzable, pero sí que va a ser mucho más difícil el poder lograrlo por estos condicionantes que venimos comentando. Entonces, la primera pregunta que creo que deberíamos hacernos es si ambos tipos de construcción, ambas basadas en el uso masivo del concreto, el principal material de construcción universalmente, si son iguales, ¿estamos hablando de técnicas iguales o no? Yo considero que estamos hablando de técnicas totalmente distintas y como tal así deben de ser tratadas. Y si vamos un poco diferenciando ya los rasgos, cualificándolas de alguna manera, podríamos incluso ir más allá en aspectos como la precisión. Para nosotros la precisión es crucial. Si las piezas no encajan, todo lo que se haya hecho previamente se desmonta, se desmorona. En cambio, la construcción tradicional es mucho más amigable, es mucho más favorable a admitir el error, a que se puede ir corrigiendo sobre la marcha. La calidad, pues algo bueno, aquí tenemos, y lo hablaré un poco más adelante, viene implícita en que son productos resultados de procesos industriales, con un componente mucho más automatizado, con lo cual el resultado que cabe esperar es mucho mejor al que se pueda conseguir a pie de obra. Y eso es algo que de alguna manera nos va invitando a diferenciar un tipo de construcción frente a la otra. Y ni mucho menos vengo aquí a demonizar a una y a poner a la otra como la única y que no, ni mucho menos. Cada una ocupa su espacio, pero sí que creo que es importante el que sepamos desde el principio que hay una clara diferenciación entre ambas técnicas constructivas y como tal, como digo, así deben de ser tratadas. Y esto seguramente lo conozcan. ¿Qué se puede hacer en concreto, prefabricado? Pues permítanme que aluda a una cita de, yo creo que uno de los mayores expertos que ha habido en cuanto al concreto, a la investigación, que es el profesor Calavera,
una vez le escuché decir que decía, oye, cualquier elemento constructivo susceptible de emplear concreto y cualquier elemento constructivo que emplee concreto susceptible de prefabricarse, de industrializarse. Eso no quiere decir que sea la mejor opción, pero para que se pueda valorar, para que sea una alternativa, una opción más de diseño, al menos hay que conocerla, hay que saber qué nos puede aportar. En el caso de las estructuras y los cerramientos, que sería un poco la categoría que puede abarcar o que puede dar mayor solidez a la construcción bien de un edificio o bien de una infraestructura, habría un poco que ir marcando rasgos. Nosotros trabajamos con concreto reforzado o también se puede pretensar. Estamos hablando de empresas que pueden estar especializadas en un determinado tipo de producto, la losa alveolar, por ejemplo, o bien pueden llegar a alcanzar, ser capaces de hacer el edificio completo. Estamos hablando de empresas con una capacidad, con un conocimiento, con una tecnificación que puede también variar y debemos de conocerlas. Y luego que cada fabricante tiene su propia forma de hacer. Está muy condicionada por sus moldes, por su software, por su conocimiento, su bagaje. Y también hay un aspecto importante que también hay que decirlo. El peso, el volumen, en este caso es un factor limitante. Hay que trasladar las piezas desde la fábrica hasta la obra. Con lo cual, a medida que vayamos más lejos, se irá dificultando más. Pero todo esto hay que ponerlo en la balanza y ver si esta opción en cada caso concreto, en cada caso particular, puede ser más interesante o no. Esto habrá aquí un paréntesis muy rápido para, de alguna manera, tratar de diferenciar, porque a veces son términos que se confunden. Prefabricación, evidentemente, yo represento a una empresa, a una industria que hace elementos prefabricados, lo que no quiere decir necesariamente que todos los elementos tengan por qué estar dentro de un proceso industrializado. Un proceso industrializado es aquel que la parte más importante se concentra en la industria, en la fábrica, en diseñar correctamente para que luego los elementos, los sistemas constructivos, cuando se incorporen en la obra, encajen perfectamente. Un adoquín, que también es prefabricado de hormigón, no estaría dentro de esta categoría de construcción industrializada. Que también hay que añadir que a veces se suelen ir mezclando términos que tienen bastante, son sinónimos en realidad, construcción off-site, preconstrucción, construcción modular, pero no siempre responde a lo mismo. Y términos acrónimos que se utilizan más en el mundo anglosajón. Pero marcado esto, ¿qué se puede hacer? Pues podemos ir a construcciones, se puede llegar a hacer todo, como dice el profesor Calavera, se puede llegar a hacer una industrialización integral. Vamos a centrar un poco la atención en los edificios mediante sistemas bien unidimensionales, vigas, columnas, etcétera, o bien hacerlo todo mediante paneles, losas, que se van encajando unos en otros hasta dar forma al edificio, tanto sobre tierra como incluso bajo rasante. Aquí ven una imagen, a mí me encanta, esto es creo que es en los Emiratos Árabes, una construcción, unas líneas perfectas, una geometría muy, muy marcada y una construcción puramente en concreto. O incluso podemos llegar más allá. Esto es una industrialización ya prácticamente total, el hacer los módulos completos en una fábrica. Módulos que incluso pueden llegar a incorporar, como ven ahí en la imagen, las carpinterías, las ventanas, las persianas que utilizamos en España, las puertas, las instalaciones. O sea, es reducir al mínimo posible las tareas a llevar a cabo en la obra. Y esto consideramos que es el futuro. No sabemos si el futuro será mañana o será dentro de 10 años, pero el camino está trazado. Y como decía al principio, recuperando estos factores de cambio, muchos de ellos ya venían apuntando. Yo llevo 12 años trabajando en la asociación y recuerdo al principio que uno de los lemas que teníamos era aludir al futuro y era algo que a mí no me gustaba. Decía, oye, si ya hay capacidad, ya hay bagaje, si llevan muchos años trabajando en la industria, con aciertos, con errores, pero ¿por qué debemos de esperar al futuro para que se imponga? 12 años después todavía sigo escuchando lo mismo, la misma lucha al futuro, no sabemos cuándo llegará. ¿Por qué esperar a ello? Aquí en España estábamos observando, afortunadamente, una serie de elementos que nos hacen ser bastante optimistas en cuanto a que va a haber cambios. Y podríamos incluso decir que esta pandemia, las consecuencias que se van a producir, vamos a tener un efecto positivo en la medida que han obligado a hacer una reflexión compartida de que la construcción, que tiene una importancia crucial en todos los aspectos, social, medioambiental y económica, tenga que repensar si lo que se haya venido haciendo hasta ahora es lo correcto, se puede cambiar. Pongo aquí el ejemplo, que yo creo que es el más llamativo, pero para mí no es el mejor desde muchos otros puntos de vista, pero el que más líneas
de prensa, de atención mediática ocupado es el famoso hospital en Wuhan, en China, que fue el origen del COVID-19, que se construyó en 10 días y no se hizo en concreto, se hizo eminentemente con sistemas totalmente metálicos y, si no estoy equivocado, ya se ha desmontado. Nosotros hacemos construcciones para que se queden, para que perduren en el tiempo. Ese es otro de los grandes valores que tiene la industrialización en concreto, y no se hace de manera provisional. Pero, de alguna manera, lo que dejó ver es que se construye rápido, se construye de manera eficaz, de manera precisa, sin contratiempos, que es lo que la construcción tradicional, de manera generalizada, lleva de manera inherente, que es muy dependiente de cómo, del nivel, de la cualificación del personal que tengamos en la obra. Aquí estamos hablando de otra técnica, de otra metodología de trabajo totalmente distinta. Y ya volviendo otra vez al principio, extraigo de esta lista la industrialización y vamos a ir viendo punto por punto otras tendencias que guardan una enorme relación, en mayor o menor medida, pero que tienen una relación y que, al menos yo veo la botella medio llena, soy muy optimista y creo que nos van a favorecer también para que la industrialización termine de consolidarse y ser la técnica que predomine de inmediato, en el futuro más inmediato. Hay que empezar siempre por la sostenibilidad o sustentabilidad, que es como más habitualmente la conocen. Bueno, he hecho aquí un ejercicio he tomado una gráfica, la curva, las famosas curvas que hemos estado viendo durante estas semanas. Bueno, pues hacían aquí el símil con que hay que aplanar la curva del clima. Hay unos compromisos cada vez más exigentes a nivel global de reducir las emisiones de carbono, de ser más sostenibles, mucho más cuidadosos con los recursos que nos proporciona la Tierra. Bueno, esto de alguna manera hay que ir trasladándolo. Esto lo conocerán también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un plan a largo plazo que toca un montón de vertientes y una de ellas es la industria. O sea, que queda demostrado que hay una gran correspondencia. ¿Y por qué una construcción sostenible? Básicamente por estos impactos que tiene, que son enormes en cuanto a emisiones, consumos de agua, consumos de energía, de suelo, etcétera. Sobre todo, que se ha apreciado que tiene un enorme margen de mejora. ¿Y cómo llevarlo a cabo? Bueno, aquí permítame también que abra otro paréntesis, porque esto es algo que tenemos prácticamente que atender a diario. Mitos que hay sobre la construcción sostenible. El cemento, bueno, tiene una carga ambiental, es innegable en su producción elevada, pero yo considero que a partir de ahí todo es mejora. A partir de ahí todo es margen de mejora. A diferencia de otros materiales que presumen directamente, sin entrar en detalle, o se han atribuido el adalid, la exclusividad de la sostenibilidad, y luego eso, a partir de ahí, se va desmontando. Es decir, los caminos que a partir del primer capítulo, si me permite un poco la metáfora, a partir de ahí todo va cambiando. O sea, uno va peor y el otro puede ir mejorando. Pero todo esto hay que conocerlo y hay que saber explotarlo al máximo para que así sea. Pongo aquí el ejemplo de que en la normativa, luego también, como digo, lo citaré, pero la normativa del Reino Unido, un incendio que hubo bastante, con muchas pérdidas de vidas humanas en el 2017, bueno, pues una de las consecuencias que tuvo es que la madera esté prohibida su uso como fachada, con lo cual ya la sostenibilidad de alguna manera se desmonta en este caso. Pero hecho este análisis, hay que ver también que los edificios no son unimateriales, hay que saber jugar, hay que saber combinarlos y cada uno puede ocupar su espacio. Pero a nosotros nos toca defender el concreto y más en particular la técnica del prefabricado como vertiente industrializada de la construcción en concreto. Tenemos que ser capaces de dar respuesta ante las exigencias que cada vez van a ser más intensas en este sentido. Un edificio sostenible, ¿cómo se puede lograr? Aquel que consuma menos recursos, que tenga una mayor vida útil, que consuma menos energía en su funcionamiento, que sean mucho más respetuosos y tampoco olvidar que tienen que ser de alguna manera confortables. O sea, no puede ser un edificio desde el punto de vista ambiental muy destacado si luego los ocupantes que vamos a estar dentro vamos a sufrir ruidos, pérdidas de energía que nos van a incomodar durante muchos años en su uso. ¿Y qué podemos aportar nosotros? Bueno, aquí pongo un ejemplo de un edificio certificado con LEED platino, con la máxima calificación
de sostenibilidad hecho enteramente, toda la envolvente, toda la fachada, mediante paneles prefabricados de hormigón que, combinados con el control solar, con la orientación de los mismos, contribuyó notablemente a alcanzar esta máxima calificación. Hay un aspecto que yo creo que es fundamental. Nosotros trabajamos con materias primas que en la mayoría de los casos son accesibles, que son locales, que están cerca. Eso de alguna manera también es importante desde el punto de vista social. Estamos contribuyendo a la deslocalización de la industria, no la estamos concentrando en determinados puntos. Toda la corteza terrestre, un 90% de la corteza terrestre tiene materia prima con la cual se puedan procesar, se puedan extraer áridos, se puedan procesar, se puedan producir cementos, y tenemos ahí unas condiciones de partida interesantes. Pero esto hay que combinarlo con otros aspectos como el diseño del edificio, etcétera. Y ya todavía yendo más allá, ¿qué podemos ofrecer? ¿Cuáles son esas capacidades, esas prestaciones que bien empleadas nos pueden ayudar a responder ante estas exigencias de sostenibilidad? Pues la primera es que tenemos un material durable. O sea, extendemos en un mayor ciclo de vida, siempre partiendo de la base de que se hagan las cosas de forma correcta, se diseñe correctamente, se haga un buen concreto, podemos llegar a lograr edificios durables, que luego tengan menos mantenimiento, menos intervenciones. Y pongo ahí el ejemplo de un estudio, además en sueco, un país con una alta masa forestal, donde en el caso del prefabricado asumían únicamente, o sea, ninguna intervención durante 100 años. Eso es un coste que no hay que imputar al edificio. En cambio, en la madera íbamos a 6 intervenciones, con los efectos que eso pudiera tener. Con lo cual, esto es importante desde el punto de vista de la sostenibilidad. Mayor durabilidad, menor consumo de energía. Esto es una cuenta que animo, ante los retos que se avecinan en este sentido, a ser capaces de profundizar. Que esa carga ambiental negativa que tenemos ya de entrada, ese peaje que tenemos que pagar fundamentalmente por el input que tiene el cemento, a partir de ahí se va restando hasta el punto que a lo largo de todo el ciclo de vida se compensa o incluso se puede mejorar, como pongo aquí en este estudio que se realizó en Suecia, con unos condicionantes muy claros de que allí tienen la madera al alcance de las manos. Estos son aspectos que, bueno, les va a quedar la presentación, con lo cual no voy a entrar mucho más en ello, pero el mensaje que quiero transmitir de alguna manera es que no se dejen de llevar por mensajes muy simplistas de que un material es sostenible y otro es insostenible. No, hay usos sostenibles y usos insostenibles, y para ello es fundamental conocer lo que cada material, lo que cada técnica, en este caso el prefabricado concreto, te puede aportar. Bueno, todo esto no solamente hay que decirlo, sino hay que demostrarlo, hay que cuantificarlo con hechos. Pongo aquí el caso de las declaraciones ambientales de productos sectoriales, que es uno de los mayores estudios que hemos llevado a cabo en la asociación, que nos ha permitido saber en dónde estamos, cuáles son los impactos ambientales que tienen los procesos productivos de nuestros productos. Primero, para disponer de una información que nos permita saber dónde estamos, sobre todo para saber hacia dónde tenemos que ir para mejorar, para ser más eficientes, para consumir menos recursos al tiempo que logramos mejores prestaciones. Esto yo consideraría que es el aspecto que más relación guarda con la sostenibilidad, con la industrialización, la sostenibilidad. Pero hay más, la salud. Estamos viviendo todavía las consecuencias de una contaminación, y esto es un problema global, especialmente en las áreas urbanas, por el tráfico, por las industrias más contaminantes, que al final conduce a que estemos respirando un aire impuro. Bueno, pues tenemos también la posibilidad de que nuestros elementos, en el caso del prefabricado, que no es exclusivo, puedan incorporar una adición, en este caso una sustancia fotocatalítica, la más empleada es el óxido de titanio, que permita que los elementos adquieran una prestación añadida, que es la propiedad fotocatalítica, que lo que hace es descontaminar, eliminar parte de las impurezas de los óxidos de nitrógeno que hay en el aire. Incluso esto es algo especialmente en interiores, que tiene un poder bactericida. Todavía no está probado con el COVID-19 porque es algo muy reciente y todavía no se llegó a ello, pero con coronavirus previos hay una investigación, ha habido una investigación, unos avances científicos bastante profundos que incluso nos dan pistas de que estos elementos, nadie se plantea igual una encimera de una cocina hacerla en hormigón, se podría incluso hacer, o una mesa.
se podría hacer y se hace, de hecho, mobiliario doméstico se pudiera hacer también concreto y que tuviera esa capacidad bactericida aplicando el óxido de titanio y que estuviéramos en ambientes mucho más saludables. También se puede hacer. Desde el punto de vista de las ciudades, como venía diciendo, hay una relación directa. En las ciudades inteligentes, las smart cities, hay soluciones constructivas que pueden ayudar ante estos retos que cada vez van a ser más acuciantes. Pongo un ejemplo, muros inteligentes para zonas donde pueda haber mayor preponderancia de inundaciones, pues elementos que quedan embebidos en el terreno, pero en el caso de que haya una alarma por grandes caídas de lluvia, se eleven y hagan un poco de dique de contención dentro de las ciudades y de alguna manera las protejan. Pues hay soluciones desarrolladas para ello, incluso soluciones técnicas en prefabricado que incorporan aplicaciones. Hay aquí también un recorrido enorme. Les animo incluso, si tienen ocasión, un artículo técnico que he escrito recientemente para la revista Cemento Hormigón en España al respecto. La construcción colaborativa. Una de las consecuencias que tiene el trabajar de manera industrializada es que todos los agentes, el promotor, los diseñadores, el constructor, nosotros, industriales, fabricantes, proveedores de productos de construcción, trabajemos de manera más directa unos con otros. Al final esto es un poco redundante, pero nosotros hacemos productos en una fábrica y no debemos de olvidarnos. Trabajamos con el principal material de construcción que hay, que es el hormigón. Y el hormigón, el concreto, tiene 1000 caras o un millón de caras en la medida que se juegue con las materias primas. Y es el material que mejor se comporta de manera global, es durable, tiene buena capacidad mecánica, resistente al fuego, tiene buen comportamiento acústico, tiene inercia térmica, es decir, no tiene ninguna debilidad acusada, más allá de la durabilidad, pero debidamente diseñado no hay ningún problema. O sea, tenemos ejemplos de construcciones que llevan más de 100 años, más de 200 años y que permanecen ahí en el tiempo. Y además nos permite hacer cualquier tipo de geometría, es moldeable. Incluso lo que venía diciendo, es capaz de incorporar nuevas materias primas y esto desde el punto de vista de la sostenibilidad también es más interesante. Y desde el punto de vista de lo que indicaba, la construcción colaborativa. Nosotros formamos parte de un proceso secuencial en el cual la información va fluyendo desde que se diseña hasta que el elemento al final se coloca en el sitio que tiene predestinado y para ello hay que colaborar, hay que coordinarse entre la fábrica y la ejecución, entre el montaje y la consecuencia, y este es el gran rasgo diferenciador de la construcción industrializada, es que se pueden hacer las cosas más rápido. Y hacer las cosas más rápido casi siempre, prácticamente siempre es ventajoso. El adelantar la construcción en España se tiene previsto el apostar muy decididamente por la colaboración público-privada entre los gobiernos y el sector privado, el hacer edificios en menor tiempo para que estén a disposición de los futuros inquilinos, para el alquiler, para residencias de ancianos, etcétera. Edificios que hay que hacerlos, entregarlos en un plazo más razonable de tiempo al que la construcción tradicional no puede llegar. Y tenemos ejemplos de sobra. Yo creo que esto es algo que cualquiera lo tiene interiorizado, que hay una mayor rapidez de ejecución. Ejemplos hay de ello. Pero hay otras consecuencias. El trabajar en fábrica, el trasladar, anticipar a los operarios a una planta industrial donde se trabaja de manera mucho más ordenada, más planificada, donde cada operario sabe la acción, las tareas que tiene que llevar a cabo, a diferencia de la obra, donde al final se acumulan operarios de muchas procedencias, de muchas empresas distintas, instaladores, fachadistas, estructuristas, etcétera, en un espacio muy confinado y que eso al final conlleva un mayor número de riesgos. Y ahora desde el punto de vista, aquí en España estamos todavía hoy sujetos a unas exigencias desde el punto de vista de la distancia que tenemos que tener de seguridad para tratar de erradicar los contagios por el COVID-19 y le hemos dado esa posibilidad. En una industria está todo mucho más ordenado y es mucho más fácil el poder proceder de manera correcta a lo que sería la obra, que es mucho más caótica. Y permítanme que emplee ciertos términos que yo creo que corresponden a lo más habitual. Bueno, eso al final se demuestra con datos. La digitalización que la compañera Natalie indicaba al principio. Somos
La construcción es un sector que le ha costado más, ha sido mucho más, ha tenido una inercia más grande a la hora de incorporar un mayor componente tecnológico. Y creo que todos ustedes, el hecho es que hoy me están siguiendo por internet a varios miles de kilómetros de distancia y me están escuchando como si me tuvieran enfrente. La construcción, en cambio, diferenciando un poco lo que es el proyecto y la industria, la fábrica, que sí que va cada vez más siendo propicia para incorporar todas las ventajas que nos puede aportar la tecnología en cualquiera de sus variantes. En el caso de la construcción en la obra, pues va a ser mucho más difícil. Y pongo este ejemplo. Por mucho que se haga bien, que es seguramente quien concentra o es la punta de lanza de toda esta transformación digital que está afrontando el sector de la construcción, por mucho que un proyecto se haga bien, en el caso de la industrialización es inmediato esperar que se vaya a ejecutar correctamente. En cambio, la construcción convencional, que es altamente dependiente de la mano de obra, por mucho componente digital que haya previamente, las cosas resultarán bien o mal de la misma manera. Y al final estamos hablando de gestionar información, de que los proyectos o la obra, la ejecución, se corresponda con lo que se ha decidido en el proyecto, que los sistemas constructivos se correspondan con ello. Y aquí le estamos concediendo valor añadido a todo, a definir correctamente los elementos, los armados, el concreto con el que estamos trabajando, la geometría, la posición, la adecuación, la compatibilidad espacial que pueda tener con otros elementos, otros sistemas, las instalaciones, etcétera. Tener un mayor control cuando el edificio o la infraestructura esté en funcionamiento, sepamos cada elemento sea trazable, sepamos qué ha tenido detrás, cómo se ha hecho y quién lo hizo, que haya un seguimiento, que haya un control, que esto es algo que la digitalización nos puede ofrecer. La industrialización es en la construcción, creemos, no voy a decir la única forma, pero la forma idónea sí de poder plasmarlo. Los errores, independientemente de que un proyecto se haga bien, los errores van a seguir apareciendo. En el caso de la industrialización, nosotros, vuelvo a indicar, que nos basamos en la precisión, que las piezas encajen. Bueno, pues en este sentido, permítame también que haga algún ejercicio, algún ejemplo de lo que nosotros como industria, como asociación, hemos hecho. De hecho, ayer presentamos una ampliación de una galería de objetos BIM, no sé si se observa muy bien, pero está ya a su disposición, de elementos prefabricados de hormigón estándar, genéricos, que sirvan para que a partir de ahí las propias empresas, algunas ya lo están haciendo, digitalicen su catálogo de productos. Información mucho más actualizada, mucho más, estamos en pleno siglo XXI. El componente tecnológico nos ha absorbido en casi cualquier acto que tengamos de consumo del móvil, que lo tenemos a mano para consultar cualquier información. Hagámoslo también con la construcción. Bueno, nosotros hemos dado los primeros pasos para que la propia industria, a partir de ahí, vaya dando los siguientes pasos. En la conversación que tenía previamente con las compañeras, la reglamentación. Aquí en España tenemos una reglamentación muy extensa, muy estricta y en mi caso me ocupa gran parte del tiempo el tratar de alguna manera, en aquellas normas que nos afecten de manera más directa o menos directa, el que el prefabricado de hormigón quede lo mejor tratado posible para que no sea un obstáculo el uso del mismo, como todavía hoy lamentablemente, y yo creo que injustamente pasa en algunos lugares. Hace poco asistía en Chile y todavía hoy hay ciertas limitaciones a un mayor uso del prefabricado, aludiendo a técnicas que están totalmente desfasadas y que la experiencia práctica, el mejor laboratorio que hay es ahí fuera, han demostrado que tiene un comportamiento correcto e incluso diría mucho mejor de lo esperado si se diseña de manera correcta, y eso se tiene que ver luego plasmado en la normativa. Las consecuencias que esto tiene, nosotros no es que trabajemos con mayor calidad porque lo tengamos interiorizado, que también puede ser, pero es que hacer un producto industrial, en el caso de Europa, que tenemos la mayor parte de los productos prefabricados de hormigón dentro de normas europeas, es decir, tenemos unas reglas que son comunes a más de 30 países, a 34 países en particular, que son los que están dentro de lo que es el espacio económico europeo, sujetos a una serie de exigencias que son, en este caso, más de 50 controles que hay a lo largo de todo el proceso productivo, desde que entra la materia prima, desde que llega el cemento o el árido o el aditivo a la fábrica de prefabricado hasta que está el producto terminado y dispuesto para enviarlo a obra. Más de 50 controles cuya consecuencia es
tener productos que cumplan con esos requisitos, con ese rigor que se les espera. El diseño, otra diferenciación, no es lo mismo diseñar, en este caso, una estructura industrializada a diseñarla de manera convencional. Cambian muchos aspectos y hay que tenerlos en consideración. La eficiencia energética, aquí es algo, es posiblemente el punto más importante en la actualidad, que los edificios sean de consumo de energía casi nula. ¿Qué significa esto? Que los edificios sean capaces de autoabastecerse, que las necesidades que tengamos para la calefacción o el aire acondicionado u otras necesidades de energía sean cubiertas por el propio edificio, que haya instalaciones que la poca carga que haya venga de aquí. Y el hormigón, que es un material masivo, tiene una propiedad que en general no ha sido suficientemente aprovechada, que es que tiene gran inercia térmica. Y eso tiene unas consecuencias desde el punto de vista de la reducción del consumo de energía, pero esto no es algo que salga de manera automática, hay que saber diseñarlo y ubicar en aquellos elementos, en los cerramientos, en los forjados, para que se pueda aprovechar. El uso de la vivienda, uno de los aspectos, aquí en España hemos estado mes y medio encerrados en nuestras casas, con muchas limitaciones, muchas restricciones para poder salir a la calle. Y parece que ha sido algo que hasta ahora nadie, o en general, nadie se replanteaba si los espacios que habitamos son confortables. Bueno, pues hay soluciones también técnicas, las terrazas. Aquí es algo cada vez más habitual que la gente quiera tener su terraza. Pues también se puede industrializar. Aquí con elementos que además han agregado. Incluso lo que serían los paramentos, que tengan también un componente estético. Es decir, volvemos otra vez a incidir sobre aspectos potenciales que ofrece la industrialización de la vivienda. Soluciones técnicas mejoradas, paneles translúcidos para mejorar el confort visual o acústico de los edificios. Y un ejemplo que a mí me gusta poner, porque la solución es la de la izquierda, totalmente convencional, en un parking o aparcamiento lleno de pilares, mucho más complejo aparcar y poder mover el vehículo. ¿Por qué no ir a soluciones como la derecha, totalmente diáfanas, con losas alveolares que me permiten eliminar por completo todos los pilares intermedios, ganar espacio útil y ganar, ¿por qué no?, confort. No es lo mismo entrar en un edificio y llegar a tu plaza de aparcamiento sorteando pilares, ir directamente sin tener ningún obstáculo por medio. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no pensar así? La descarbonización. Aquí en Europa tenemos el compromiso de que en 2050 tengamos un balance cero en cuanto a emisiones de CO2. Pues también se están haciendo cosas. La prefabricación y el hormigón tienen una serie de consideraciones que también le permiten ofrecer una serie de condiciones de partida interesantes. La durabilidad que ya citaba anteriormente, pero también la reciclabilidad o la reutilización de los elementos prefabricados que puedan ser mucho mejor o ser más propicios para ser tratados al final de la vida útil. En este caso, bueno, cito un proyecto europeo que participa, entre otros, nuestra Confederación Europea de Prefabricados, que aprovecha los residuos de construcción y demolición de distintos orígenes, no solamente de hormigón, para procesarlos y convertirlos en áridos reciclados que incorporar a la producción de nuevos elementos prefabricados de hormigón, además con prestaciones mejoradas. Se está avanzando mucho. No generar residuos, esto es otro aspecto. Esto, por si hay algún asistente de Brasil, esto es de la tesis doctoral del director del Instituto de Construcción Lean de Brasil, Flavio Piqui, que analizó una gran cantidad de edificios residenciales y llegó a una conclusión muy directa y decía que por cada 3 edificios construidos de forma convencional se obtenían desperdicios, residuos que nos daban para construir un cuarto, o sea, estamos despilfarrando un cuarto. La industrialización va todo lo contrario, o sea, hay un control mucho más preciso de todos los componentes que tenemos, no es generadora de residuos. Y con esto llego ya al último apunte. Creo que todo esto avanzará más rápido o más lento en la medida que seamos capaces o estemos capacitados para aprender, para interpretar, para aplicar correctamente lo que tenemos. Aquí permítanme que haga esta cuña publicitaria por hablarlo de alguna manera, pero es el único máster que hay de construcción industrializada, la única formación. Yo soy ingeniero industrial y a mí en mi carrera universitaria se me hablaba del concreto en su uso masivo, pero nadie me particularizó si se podía prefabricar o no. Todo lo que he aprendido ha sido en el tiempo que llevo trabajando en la asociación. Lo que hicimos hace ya casi 7 años con Estructuralia, que es una entidad que tiene
pues casi 20 años de historia y que está especializada en la formación bajo metodología online, nos aliamos para llevar a cabo este máster y creo que hasta ahora ha sido exitoso con muchos alumnos de Latinoamérica y creemos que es la base para todo lo demás, el poder de alguna manera aportar nuestro granito de arena para poder llevarlo a cabo muy rápidamente por enseñarles, pero es información que está ahí. Es un máster que además se hace de manera online hay un periodo de duración de año y medio y que es muy completo y que enseña las nociones fundamentales que cualquier técnico interesado, ya sea para trabajar dentro de una empresa de prefabricados o para montar su propia empresa o porque trabaja en una empresa constructora o en una cementera, pero que tiene una mayor sensibilidad y cree que el camino pasa por la industrialización de la construcción, pues lo que pretendemos, lo que intentamos es trasladar todos esos conocimientos necesarios para poder llevarlo a cabo. Con ese componente digital abordamos también la metodología BIM, los procesos productivos, la instalación, todo. Y como último bloque, la sustentabilidad, el ciclo de vida, la sostenibilidad. Incluso, permítame que, ya que esto es algo vivo, llevamos desde el año 2014, desde la primera edición, es un máster que ha estado continuamente actualizándose para que estuviera adecuado al conocimiento y a la experiencia de cada momento. Vamos a sacar próximamente una versión para Latinoamérica, teniendo en cuenta los condicionantes que tienen en sus países con consideración. Por ejemplo, el sismo, la ingeniería sísmica, la acción sísmica es mucho más importante allí a la que aquí podemos tener. Pues intentamos darle un poco ese matiz para que sea mucho más útil para quienes, a los profesionales, ejerzan en sus países. Y bueno, esto ya para cerrar, a modo de conclusión, espero haber cumplido con el tiempo, creo que sí, los 35-40 minutos que tenía asignados, y ya abrimos paso a las preguntas. Como conclusiones, no tiene por qué industrializarse por completo un edificio, una infraestructura, pero sí que al menos se puede maximizar, ver qué sistemas constructivos, la estructura, la fachada, qué sistemas constructivos son susceptibles de ser industrializados. Pero para ello hace falta cambiar por completo, casi diría hacer una vuelta de 180 grados y ver que se puede hacer las cosas de otra manera. Hay que convencerse. Hay que, en este caso, el industrial, el prefabricador, apoyarse en él, es el mejor conocedor de los elementos que pone a disposición del mercado. No es solamente un proveedor de materiales, sino que es alguien con un alto bagaje y muy tecnificado, cada vez más tecnificado, que puede aportar cosas muy interesantes al proyecto. La cuestión, no sé si alguien me preguntará, porque es una pregunta y yo ya la respondo directamente, es más caro. Inicialmente, en la mayoría de los casos, una construcción industrializada mucho más precisa, con mayor ingeniería de detalle, mucho más cuidado, de manera general, en principio siempre va a tener un incremento, pero no de manera tan disparada como para no contemplarlo. Pero cuando se compensan, los costes es a posteriori, hay que cambiar un poco el enfoque, ir a todo el ciclo de vida del edificio y ver que realmente al llegar al final de vida útil del edificio, y ponía el ejemplo de las intervenciones que había en esos edificios, en ese estudio sueco, se compensan con creces y tenemos que empezar un poco como usuarios, no solamente como profesionales que estamos al principio de la cadena, sino como potenciales usuarios de esos edificios que no supongan costes añadidos, especialmente en la fase de uso. Y la industrialización siempre va a resultar vencedora. La introducción de estas grandes tendencias. Hemos hecho este ejercicio de reflexión para ver que la industrialización va emparejada con otros aspectos que están progresando, la digitalización, la sostenibilidad, etcétera. Y por último, y lo decía al final, para ello es necesario formarse, o al menos tener las nociones básicas suficientes para saber explotar debidamente todo lo que nos puede aportar el principal material de construcción que hay. Fue el principal material de construcción del siglo XX y lo va a volver a ser del siglo XXI, del que nos va a tocar vivir y trabajar en ello. Pero con ese añadido de una técnica que ya la teníamos ahí, pero que hasta ahora creo que ha sido subestimada y que creo que puede aportar mucho y explotar al máximo todas esas ventajas que ya de por sí nos aporta el hormigón en sus ilimitadas variantes. Y con esto termino mi intervención, aunque ahora tendré ocasión de responder a algunas de las preguntas. Tienen aquí mi correo electrónico y encantado de atender cualquier consulta, duda que puedan tener, incluso crítica. Las críticas constructivas nos
permite seguir aprendiendo y profundizar y saber bien el camino por el que nos debemos dirigir. Así que sin más, quedo a su disposición. Alejandro, muchas gracias por tu intervención. Entonces, como lo comentaste, vamos a dar inicio al módulo de preguntas. Recuerden que las pueden ir formulando a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla. Vamos a iniciar. Álvaro La Rosa nos pregunta, ¿considera hoy por hoy que las uniones de elementos estructurales o conexiones son parte vulnerable en un proyecto prefabricado, sobre todo en zonas de alta actividad sísmica? Pues no, precisamente esta mañana he recibido una pregunta al respecto. Nosotros hemos participado en una serie de proyectos europeos con centros de investigación, universidades de países donde la acción sísmica es mayor, como Grecia, Turquía e Italia, que han sufrido terremotos en tiempos recientes. El elemento crucial para asegurar el comportamiento de una estructura y de una fachada, no solamente centremos en la fachada, sino en todo el edificio, son las conexiones, las uniones, que se hagan de manera detallada. Y los avances que ha habido han sido extraordinarios. Evidentemente, una unión articulada para una zona sísmica no vale, hay que rigidizarla, pero hay ya soluciones técnicas. Nosotros tenemos una empresa asociada que es Peiko, que es una multinacional de origen finlandés, que tiene soluciones específicas para ello, simplemente hay que aplicarlo. Perfecto, Alejandro. Tenemos una pregunta de Henry León. ¿Qué porcentaje de obras de concreto son prefabricados en España? Si puede diferenciar entre edificaciones e infraestructura vial. Pues en términos globales, mezclándolo todo, si nos tomamos el dato del consumo de cemento, estaríamos en torno al 6-7%. Pero también la tendencia que hemos visto estos años atrás ha sido positiva. De hecho, en Andece, desde hace 2 años y medio, tenemos estadísticas que nos permiten un poco saber la evolución, que hasta ahora, vuelvo otra vez a aludir al optimismo, nos hace ser esperanzadores de que poco a poco se va cambiando. Incluso vemos esos factores de cambio que he puesto al principio, que cada vez hay más peticiones en los proyectos, porque hay una cosa fundamental que no he comentado, pero que el prefabricado tiene que ser una opción desde el proyecto. Si decidimos que un forjado se industrialice, tiene que hacerse ya desde el diseño, no cuando la obra ya está en marcha. ¿Vale? Pero un poco respondiendo a la cifra, en las infraestructuras, ahí ha sido un campo donde más dominado por la ingeniería, y ahí quizás de manera porcentual las soluciones están mucho más consolidadas. Las canalizaciones, las vigas en puentes, las dovelas para túneles. En España las traviesas para las líneas de ferrocarril son 100%, el organismo ferroviario nacional solamente homologa traviesas en hormigón prefabricado, con lo cual ahí está mucho más centrado y más cubierto. Rodrigo Aragón pregunta, ¿en qué porcentaje se ve reducido el tiempo de ejecución del sistema industrializado versus el convencional? He puesto una gráfica, igual ha pasado muy rápida, pero de manera casi... Dar datos, yo no soy muy dado a dar datos, porque los datos te pueden llevar a engaño. Se hace más rápido y, bueno, he aludido, he sacado ahí un diagrama de Gantt de una importante promotora que tenemos en España, y el ahorro de tiempo puede llegar a ser hasta del 50%. Es decir, un edificio que puede durar su construcción 24 meses, si lo industrializamos por completo, en la industrialización no únicamente es exclusiva del prefabricado concreto, pero nos puede llegar a ahorrar hasta la mitad del tiempo, o sea, entregarla en 12 meses. Y eso tiene unas consecuencias, pero que muy positivas. Yo, como comprador de una vivienda, no es lo mismo que me la entreguen dentro de 2 años a que me la entreguen dentro de 1 año. Si soy la administración y encargo la construcción de un edificio gubernamental, pues igual, no es lo mismo que me lo entreguen dentro de 8 meses a que me lo entreguen dentro de 16. Pero bueno, se puede llegar a eso. Yo ya digo, no me gusta dar cifras porque, salvo que sea para casos particulares, pero se puede llegar hasta ahorrar hasta la mitad del tiempo. Se hace todo de manera mucho más rápida, lógicamente, pero luego el control sobre todos los procesos es mucho más riguroso, mucho más estricto. Hay menos contratiempos a lo que puede haber en la construcción más convencional. Guillermo Candela pregunta,
¿Qué ventajas e inconvenientes destacarías frente a las estructuras de acero? Bueno, yo inicialmente empecé trabajando en este sector, en el de las estructuras de acero, aunque cuando trabajaba como jefe de obra y veía alguna estructura prefabricada de concreto, la miraba pues con cierta admiración. Y eso que han cambiado notablemente. Las secciones que se utilizaban hace más de 15 años, cuando yo empecé a trabajar, cada vez tienen que ver menos con las de ahora. Incluso a distancia se pueden hasta confundir. Vamos cada vez a secciones mucho más livianas, más optimizadas en la medida que los concretos han ido mejorando sus prestaciones, especialmente en los últimos 10-15 años. El acero presenta dos debilidades importantes, o tres diría. Una es el precio, que es mucho más volátil. Nosotros, aunque utilizamos también acero, no hay que olvidarlo, el concreto al final se hace con materias primas cuyo coste es mucho más estable en el tiempo. Y luego tiene dos problemas de tipo funcional, que es la resistencia al fuego. Las estructuras de acero hay que protegerlas con determinados materiales específicos que se revisten, pero eso al final del tiempo se acaba deteriorando y hay que volver a repasarla, con lo cual quedan puntos débiles. Y luego la durabilidad, la corrosión, es mucho más susceptible y hay que diferenciar si está expuesta al exterior o está en el interior de un edificio. Pero aquí en España al menos es un país donde las estructuras de los edificios hacen, no voy a decir 100%, pero un elevado porcentaje, un 90 o un 95% se hacen en concreto. Se hace en concreto armado in situ. Lo que queremos un poco, lo que estamos planteando y ofreciendo es poner en valor, cambiar la técnica de la construcción. Perfecto, Alejandro. Nos pregunta Luis Fernando Ruano. ¿Qué consejos le daría a mis alumnos de arquitectura de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala que estamos escuchando su conferencia? ¿Qué consejos? Bueno, no me veo yo hasta apurado de dar consejos a nadie, menos aún a los profesionales que en breve tendrán que tomar decisiones. Eh, He hablado de la digitalización, no es tampoco que sea exclusiva de la industrialización, pero el componente digital que se puede aplicar a la construcción industrializada de entrada es mucho mayor. Estas nuevas generaciones son nativos digitales, con lo cual yo creo que van a apreciar mucho mejor el uso de estas herramientas para facilitar todos los procesos productivos y constructivos. Con lo cual, incluso hasta lo estamos observando. ¿Quiénes son aquellos que tienen mayor receptividad a introducir industrialización en España, que es lo que mejor conozco? Pues la gente más joven, la gente que lleva menos tiempo y que tiene menos experiencia o malas experiencias previas y es mucho más permeable a introducir este tipo de técnicas. Con lo cual, es otro dato que a mí al menos me hace ser optimista en ese sentido, que esta generación que viene por detrás, que es mucho más, que está con el móvil, que está con la tablet, que está con el ordenador, es parte casi de cualquier hábito que tenga, sea más favorable a la industrialización por ese mayor grado de componente digital y tecnológico que puede utilizar una construcción mucho más eminentemente industrializada que una dependiente de hacerlo todo en obra. Henry León nos pregunta, ¿consideraría que la pandemia puede ser un catalizador para el repunte del prefabricado de concreto o solo una circunstancia puntual conforme se regresa a la normalidad? Bueno, nadie somos adivinos, pero yo vuelvo otra vez a caer igual en el error de aludir a ese optimismo, no desmesurado, es un optimista realista. Venía, como indicaba al principio, a ciertos factores de cambio ya asomándose, pero no solo la construcción va a tener que cambiar. Muchos de nuestros hábitos cotidianos inevitablemente vamos a tener que cambiar porque esto yo creo que nos ha desbordado a la sociedad, a la mayoría de países que hemos tenido o estamos sufriendo todavía los efectos de la pandemia. La distancia de seguridad, el ir más protegidos. Esto va a cambiar muchos hábitos, mucha conducta. Yo llevo 3 meses teletrabajando, estoy trabajando hoy desde mi casa. Estoy haciendo las cosas a distancia.
y estoy trabajando mejor, de manera mucho más eficiente a que cuando tengo que ir a la oficina o cuando pierdo, tengo tiempos improductivos. Permítanme que haga el símil también con la industrialización, con la prefabricación, el trabajar a distancia, con un mayor control de todo esto. Yo creo que sí, que va a cambiar, pero sobre todo porque la conducta va a haber una parte importante de la población en general que va a ser mucho más favorable tener que transformarse y adaptarse a circunstancias que hasta ahora pues igual no caíamos tanto en la cuenta. Pero bueno, veremos con el tiempo, igual si dentro de un año, dentro de dos, nos volvemos otra vez a reunir, veremos si lo que yo humildemente creo se ha cumplido o se empieza a cumplir o no. Bueno, Alejandro, por honor al tiempo, te voy a leer la última pregunta. Es de Patricio Merello. ¿Por qué crees que no ha avanzado más rápido el precast dadas sus ventajas? Puede ser que para el constructor la solución muchas veces comprende más de una sola materialidad. Pues no hay una única razón. Hace poco estuve atendiendo, en este caso como asistente, un webinar que se impartió desde Chile con un colega experto en el sector. Y hice una encuesta rápida y la gente contestaba y me llamó mucho la atención cuáles eran las razones que aludían. Y no voy a decir el orden porque igual lo que en ese caso servía no es general. Eh, yo creo que el primer factor es el miedo al cambio. El sector de la construcción en general ha evolucionado muy poco. Han evolucionado los materiales, la maquinaria, los medios de transporte, las infraestructuras, pero en cambio la forma de construir apenas ha variado en las últimas décadas. El constructor, y no quiero ni mucho menos demonizarlo, que tiene una gran fuerza, es muy reacio al introducir cambios. Y eso de alguna manera frena a cambiar. Y a mí es algo que todavía hoy me sorprende y ponía antes lo de la alusión al futuro. Hace 12 años se citaba el futuro, han pasado 12 años y seguimos aludiendo al futuro. ¿Por qué no hacer las cosas ya? Yo creo que hay que ser un poco atrevido. Yo mañana, si me permiten la anécdota, mañana tengo una reunión a 3 bandas que he organizado con una universidad española que son punteros en la eficiencia energética y ha trabajado mucho con sistemas constructivos de hormigón. He conseguido convencer al promotor y al constructor para que se sienten al otro lado y le presenten una solución que va a mejorar notablemente la eficiencia energética. Pues han accedido, pero hay otros que lo dejan pasar y dicen voy a seguir utilizando lo que he venido utilizando hasta ahora. Pero todo va cambiando y ya hemos mencionado que cada vez la sostenibilidad va a ser más importante, la seguridad, el componente digital, con lo cual yo creo que va a haber otros factores que son los que hemos ido repasando que yo creo que nos van a favorecer y nos van a ayudar a una progresiva implantación de la industrialización. Pero ya digo que la industrialización no es exclusiva de los prefabricados, se puede también emplear otros materiales. Pero yo vuelvo otra vez a aludirlo, soy esperanzador en ese sentido. Perfecto, Alejandro. Pues con esta pregunta finalizamos el webinar. No sé si tienes algún último comentario por dar. Pues nada, ha sido un placer, encantado de haber estado con ustedes, desearles que estén bien lo primero de salud, ustedes y los más cercanos y nada, lo que necesiten, les he dejado mi correo electrónico desde Andece, desde España, intentando acercarnos y contribuir en la medida de lo posible al crecimiento de una industria, de una técnica constructiva que entendemos que solamente le queda crecer en los próximos años. Bueno, Alejandro, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo e interesante charla y esperamos que haya sido de gran interés para todos ustedes. En pantalla están viendo el webinar del próximo miércoles desde junio, que estará a cargo del señor Fernando Mayagoitia, quien es consultor de empresas desarrolladoras de vivienda en temas de industrialización, certificación, sustentabilidad y evaluación de proyectos de fondo de inversión inmobiliarios. En su webinar nos hablará sobre la industrialización de vivienda y su evolución, presentando las principales fases del sistema de industrialización de vivienda desde la adopción y adaptación, pasando por los procesos de mejora continua y su consolidación hasta la evaluación del sistema a los preceptos de objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda Hábitat 2030.
Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades FISEM y las noticias de actualidad en la industria del cemento. El webinar que acabamos de ver quedará disponible en la página web de la Federación a partir del 10 de junio y además todo el material que se compartió va a ser compartido con ustedes a través de correo electrónico. Una vez finalizado el webinar, les aparecerá una encuesta de satisfacción, la cual les agradecemos 2 minutos para responderla. De nuevo, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Adiós, encantado, gracias.